Bueno, entonces, iniciemos con bacterias. Ya podemos observar ahí, ¿cierto? Sí, señora. Listo. Entonces vamos a hablar de bacterias y hongos hoy, ¿sí? ¿Han tenido problemas con el taller? ¿Solo con el punto 5 que me han comentado? ¿Solo con ese o el resto ya lo han encontrado? ¿Cierto? Los que ya han adelantado ahorita del taller. Profe, yo ya se lo envié. Ah, bueno, listo. Entonces, yo los miraré mañana, pues todos los que me envíen. Bueno, entonces vamos a hablar sobre las bacterias. Bueno, las bacterias, digamos que, aquí me faltó, son microorganismos unicelulares, es decir, que están conformados por una sola célula y presentan un tamaño, digamos, micrométrico, ¿sí? O sea, que solo se puede observar en el microscopio. Ese tamaño oscila entre 0.5 a 5 microlitros, o sea, mililicras. Es decir, que es muy pequeñito y no se puede ver a simple vista. Y estas, digamos que incluyen diferentes formas. Se encuentran las esferas, las barras, algunas helicoidales, hélices, que son como espiroquetas. Y también pues podemos decir de las bacterias que las bacterias son procariotas. Y a diferencia de las células, digamos, humanas que son, o animales que son eucariotas. También podemos decir que que no, pues no tienen, por eso mismo no tienen núcleo y no tienen organelos internos, es decir, el ADN o el RNA que tiene la bacteria está disperso en el citoplasma, no tiene núcleo. ¿Mm? Al examen microscópico de las bacterias no se permite identificarlas, digamos, visiblemente, sino que ya que tiene que ser con unos tipos específicos de microscopios, ¿sí? Entonces podemos ver la morfología en los microscopios que son esféricas, bacilos, espirilos y pues digamos que se puede identificar cada serotipo de bacteria solo con las técnicas de laboratorio, con los microscopios ópticos y electrónicos. La morfología bacteriana. Entonces, las bacterias presentan una amplia variedad de tamaños y de formas, como ya lo dije. La mayoría presentan un tamaño de 10 veces menor que el de las células eucariotas, o sea, es mucho menor que el de las células animales y vegetales. Sin embargo, algunas especies como pues son muy específicas. Riomargarita, namibiensis y Epulopsis Firezoni, bueno, es que los nombres ahí, la especie y el género de las bacterias es un poco complejo. Llegan a alcanzar a los 0.5 milímetros de diámetro, ¿sí? Lo cual las hace visibles de pronto un poco al ojo sin necesidad del microscopio. El otro extremo se encuentran las bacterias más pequeñas, ¿sí? O sea, las más pequeñitas, entre las que cabe destacar las pertenecientes al género Mycoplasma, las cuales llegan a medir hasta 0.3 micras, es decir, un tamaño que como de los virus, o sea, como el virus más grande. Acuérdense que los virus son micrométricos, o sea, es decir, más pequeñitos que las bacterias, que eso sí no se puede ver ni con el ojo del microscopio. Entonces, la forma de las bacterias es muy variable y a menudo una misma especie se adapta a distintas morfologías, ¿sí? Lo que se conoce como pleomorfismo. Ahorita lo vamos a mirar. De todas las formas podemos distinguir tres tipos fundamentales de las bacterias. Entonces, las formas de las bacterias pueden ser los cocos. Los cocos, entonces los cocos tienen pues, forma redondeada, son en forma así, redondeada, esférica.
Entonces ellos vienen agrupados, dependiendo el tipo de bacteria se agrupan diferente. Existen los diplococos, que se agrupan de a dos, ¿sí? Como los diplococos, una bacteria que produce es la gonorrea, ¿sí? Que es un gonococo diplococo intracelular, que es el grupo de los diplococos, ese es un tipo de bacteria, el que produce la Neisseria. Tetracocos, como el grupo de 4 cocos, ¿sí? Estreptococos, como son en cadena. El estreptococo es el que produce la faringoamigdalitis, ¿sí? Estreptococo del grupo beta hemolítico. Aquí está, acá lo podemos observar. Los estafilococos, que van agrupados como en forma de racimo de uvas, esos son los estafilos. Los estafilos son flora bacteriana normal en piel. También encontramos los bacilos, pues del latín bacillus, que significa varilla, los cuales son en forma como de bastoncito, ¿sí? Esos también se pueden agrupar de a dos, diplobacilos o diplococos, se llaman diplobacilos. Los streptobacilos también se pueden agrupar en streptus. Y acá hay otros tipos, digamos, como la salmonela, que también es un bacilo, la klebsiella, el bacillo tuberculosis, o sea, el que produce el bacilo de Koch, que produce la tuberculosis. Algunas enterobacterias que producen daño a nivel, digamos, del intestino. El Helicobacter pylori, que también produce daños intestinales. El Clostridium y la Escherichia coli, que es flora normal, digamos, que de intestino, pero cuando hacemos una mala higiene, se puede volver flora patológica de los riñones y el tracto urinario. Tenemos también el Helicobacter, los helicoidales. Bueno, el Helicobacter pylori también está ahí. Los helicoidales, entonces los helicoidales están en forma de vibrio, como el vibrio cólera, que produce esa enfermedad. Son ligeramente curvados y en forma de coma. También existen los espirilos en forma de helicoide rígida o en forma de tirabuzón. Las espiroquetas en forma de tirabuzón helicoidal, o sea que son como, sí, como en forma de espiral. Como la espiroqueta es como la bacteria que produce la sífilis. Algunas especies presentan incluso formas tetraédricas. Entonces ahí también vemos algunas formas de los bacilos. Vamos que esas son las formas como más conocidas de las bacterias. Niños, si ustedes ven a alguien que va a ingresar, me avisan porque hoy solo habemos 6 en la clase. ¿Saben de sus compañeritos? No, señora. ¿Nadie nada? No. Vale. Entonces, las características de las bacterias. Perdón, la estructura. Me adelanté. Entonces, la estructura y superficie de la cubierta de las bacterias. Entonces, la cápsula, digamos que en algunas hay y en algunas no. Es una capa gelatinosa mucoide de tamaño y composición variable. Y pues, digamos, juega un papel importante en las bacterias patógenas, ¿sí? Porque ayuda a mantenerlas más en superficies extremas, o sea, en condiciones extremas. Los cilios y los flagelos no existen más que en ciertas especies, ¿sí? Como vimos ahí algunos. Sí, vimos que en algunos tenían en la anterior diapositiva vimos algunos que mostraban el flagelo. Filamentosos y de longitud variable. Constituyen los órganos de locomoción de la bacteria, ¿sí? O sea, son los que le ayudan a moverse. Según las especies, pueden estar implantados en uno o en los dos polos de la bacteria, es decir, pueden tener como una colita o pueden estar en lado y lado de la bacteria. También pueden estar rodeando toda la bacteria en todo el entorno de la bacteria y constituyen el soporte de los antígenos H. En algunos bacilos gram negativos se encuentra el pili, que son apéndices más pequeñas de los cilios y que tienen un papel fundamental en la genética bacteriana. O sea, ellos ayudan a una parte como del
la reproducción de la bacteria, o así, de la reproducción. La pared también posee la mayoría de las bacterias, explica la consistencia de su forma, ya que le da la dureza a la estructura de la bacteria. Es rígida, es dúctil y es elástica. Y su originalidad reside en la naturaleza química del compuesto macromolecular que le confiere esa rigidez. Entonces, habíamos hablado del mucopéptido, ¿se acuerdan de cuando vimos las coloraciones? Que estos ayudaban a que uno se fijara la fuchina y los otros fijaran el colorante de Gran, el otro colorante de Gran, que era el violeta de Gran. Esta forma por cadenas de acetilglucosamina y de ácido murámico, sobre las que se fijan tetrapéptidos de composición variable. Las cadenas de estas unidades por puentes péptidos, además están constituidas y propias de diferentes superficies. Acuérdense que esa es la que le da digamos, el tipo de bacteria, si es gran positiva o es gran negativa. Esto es importante, ¿por qué? Porque dependiendo del tipo de bacteria, se sirve el antibiótico. O sea, no para las gran positivas es diferente el antibiótico que para las gran negativas. Entonces, esto nos ayuda, digamos, a dar el diagnóstico y a poder dar una terapia. ¿Sí? Las características, bueno, seguimos con algunas características como la membrana citoplasmática. Entonces, está situada debajo de la pared. ¿Sí? Después de la pared sigue la membrana. Tiene permeabilidad selectiva frente a algunas sustancias que entran y salen de la bacteria. Bueno, en la pared es importante que lo que habíamos dicho, algunos antibióticos rompen la pared en solución acuosa, rompen la pared y destruyen la bacteria. Por eso es posible eliminarlas con antibiótico. Soporte de numerosas enzimas, en particular la respiratoria, y por último tiene un papel fundamental en la división del núcleo bacteriano. Los mesosomas replican la membrana y tienen una gran importancia en esta para la vida de la bacteria. Las estructuras internas de la bacteria, entonces está, digamos que el núcleo lleva el material genético de la bacteria, está formado por un único filamento de ácido desoxirribonucleico. Digamos que el núcleo no es que tenga un núcleo, sino que la estructura interna llamada núcleo no tiene pared ni membrana nuclear, sino que es lo que le estaba diciendo, el ácido desoxirribonucleico, el ADN, está suelto en el citoplasma y mide cerca de 1 milímetro de longitud. ¿Sí? Los ribosomas son elementos granulosos que se hallan contenidos en el citoplasma bacteriano, especialmente compuestos por ácido ribonucleico, que desempeña un papel importante en la síntesis de las proteínas de la bacteria. Y tiene algunas inclusiones de reserva, pero no tiene organelos especializados. O sea, no tiene aparato de Golgi, no tiene lisosomas, o sea, la bacteria, digamos que es muy básica, pero puede producir mucho daño. La división celular bacteriana. La síntesis de la pared, el crecimiento bacteriano y la duplicación del ADN regulan la división de la célula. La célula bacteriana, digamos por mitosis, da lugar a 2 células hijas por una bipartición. La división empieza en el centro de la bacteria por una invaginación de la membrana citoplasmática que da origen a la formación de un septo o un tabique. O sea, se rompe en la mitad, se forma un tabique y la separación de las 2 células va acompañada de la segregación de cada una de ellas de uno de los genomas. O sea, en cada una se va una parte de ADN y se forman 2 células hijas. Entonces, eso es como la forma de división celular de la bacteria. Ahorita vamos a ver, bueno, venga, miramos este videito así anterior como para ver cómo está estructurada una célula. Sabemos que tus días están llenos de tareas. Nescafé Dolca bajó de
precio para que lo incluyas en tu rutina y te recargues cada vez que lo necesites con el quinto suave. En 1683, Profe, no se ve el video. Leeuwenhoek Ay, descubrió. espérate. Se me olvida que tengo que colocarlo acá. A ver, de compartirlo un momentito. No saben nada de los otros niños, me preocupa porque estamos a la mitad del curso, nunca había pasado eso. No, profe, pues la verdad, ellos estaban en la anterior clase, estábamos casi todos, faltaba Jeffer, pero ahorita no sabemos nada y no han escrito nada. Sí, todos estaban los 11. ¿Sí? ¿Estaban todos los 11? Sí, señora. Ve, tan raro. Porque me tocará escribirles ahorita a ver qué pasó. Porque no los veo ni para ingreso. Listo, entonces, ya les voy a compartir el video. Descubrió las bacterias a través de un microscopio fabricado por él y las llamó animalículos. El término bacteria proviene del griego bacterion, que significa bastoncito, y fue introducido en 1828 por Ehrenberg. Las bacterias constituyen el dominio bacteria. Cada una de ellas está formada por una célula procariótica y son posiblemente los seres vivos más antiguos de la Tierra. Hay fósiles de estas con una antigüedad de 3.500 millones de años. En el transcurso del tiempo geológico, las bacterias se han propagado y adaptado a las muy diversas condiciones ambientales del planeta. Crecen en el suelo, el subsuelo, el agua, el fondo del océano, en desechos radiactivos e incluso han sobrevivido en el vacío del espacio exterior. El propio cuerpo de una persona tiene más bacterias que células humanas. Por ejemplo, un individuo que pesa 70 kilogramos está conformado por unos 30 billones de células humanas y contiene de 40 a 60 billones de bacterias con una masa de aproximadamente 200 gramos. Algunas bacterias pueden formar endosporas, que son estructuras muy resistentes cuya función es sobrevivir cuando las condiciones ambientales son adversas. Las endosporas permanecen en estado latente y tienen una alta capacidad de supervivencia. Pueden soportar luz ultravioleta, rayos gamma, calor, presión y desecación. Algunas endosporas que durante 250 millones de años habían permanecido atrapadas en roca, crecieron normalmente al ser incubadas en tubos de ensayo. Las bacterias se reproducen por fisión binaria, una forma de reproducción asexual mediante la cual una célula se divide en dos células hijas idénticas. Una bacteria mide de 1 a 10 micrómetros de longitud y su estructura básica consiste en 1. Pared celular y otras posibles estructuras externas como cápsula, flagelos, fimbrias y pili. 2. Membrana plasmática. Y 3. Citoplasma, que contiene ADN, ARN, ribosomas, proteínas y moléculas diversas, pero no organelos rodeados por membrana ni citoesqueleto desarrollado. La pared celular es una cubierta rígida que confiere a la bacteria su forma característica y protección física.
La bacteria produce su propia pared celular de peptidoglucano, constituido por cadenas paralelas de polisacáridos unidas transversal y covalentemente a péptidos. El ADN de las bacterias conforma un cromosoma circular único que se encuentra anclado a la membrana plasmática. Además, las bacterias contienen habitualmente varias piezas circulares pequeñas de ADN denominadas plásmidos, una de cuyas funciones puede ser resistencia a ciertos antibióticos. Los ribosomas bacterianos se encuentran tanto libres en el citosol como adheridos a la parte interna de la membrana plasmática. Son de tipo 70S y están formados por dos subunidades, 30S y 50S. Y en total contienen 3 moléculas de ARN ensambladas con 55 proteínas. Aun cuando las bacterias no poseen un citoesqueleto bien definido, algunas proteínas bacterianas son homólogas a las del citoesqueleto de células eucarióticas. Por ejemplo, la proteína bacteriana FTSZ forma un anillo medial contráctil durante la división celular y es... Eso es lo que decíamos acá, ¿sí? Forma como un septo y se divide en 2 células iguales y cada una se separa también el ADN y cada ADN se va para cada célula. semejante en estructura a la tubulina de las células eucariotas, mientras que la proteína bacteriana MREB se extiende a lo largo de la célula y es semejante en estructura a la actina eucariótica. Con base en su forma, las bacterias se clasifican en 1. Cocos, que tienen forma redondeada. Si la estructura está formada por 2 cocos, se denomina diplococo. Las estructuras con formas de cadena se llaman estreptococos y aquellas que tienen forma irregular se conocen como estafilococos. 2. Bacilos. Estos tienen... Lo voy a devolver un poquito. Se clasifican en 1. Cocos, que tienen forma redondeada. Si la estructura está formada por 2 cocos, se denomina diplococo. Las estructuras con formas de cadena se llaman estreptococos y aquellas que tienen forma irregular se conocen como estafilococos. 2. Bacilos. Estos tienen forma de cilindro o bastón. Y 3. Formas helicoidales. Estas bacterias presentan forma de espiral. Cuando son rígidas, se conocen como espirilos. Cuando son flexibles, se llaman espiroquetas. Y cuando tienen forma de espiral incompleto, como una curva, se denominan librios. No todas las paredes celulares bacterianas son iguales. La técnica de tinción de Gram consiste en la aplicación del colorante cristal violeta, cuya reacción con la pared celular permite clasificar a las bacterias en Gram positivas y Gram negativas. Las bacterias Gram positivas tienen una pared celular gruesa, con numerosas capas de peptidoglucano, las cuales retienen el colorante. Algunas de estas bacterias se rodean, además, de una cápsula o cubierta gruesa y viscosa de polisacáridos, cuya función puede ser adherencia, resistencia a la desecación, material de reserva o patogenicidad. Por otro lado, las bacterias Gram negativas poseen una pared celular delgada
y una segunda membrana lipídica denominada membrana externa, la cual no retiene el colorante. El metabolismo bacteriano es muy diverso y por convención se refiere con base en 3 criterios importantes. Por su fuente de carbono, Profe, qué pena. por su fuente de... Señora, Que si por favor le permites el ingreso a las muchachas. ya. Listo. ¿Ya están todos? Bueno, ya estamos, digamos que ya vimos la parte de la definición de las bacterias, la clasificación, la división y partición. Entonces estamos viendo un videito como para que aclare ciertas dudas visuales de cómo son las bacterias. Esta parte habíamos hablado de las bacterias gram positivas y gram negativas. Las bacterias gram negativas son las que no se adhiere el cristal violeta, entonces se capta la fuchina y se colorean de un color rosado. ¿Se acuerdan? Las gram negativas. Entonces aquí nos cual explica. no retiene el colorante. No retiene el violeta. El metabolismo bacteriano es muy diverso y por convención se refiere con base en 3 criterios importantes. Por su fuente de carbono, por su fuente de energía y por su aceptor de electrones. 1. Por su fuente de carbono, lo que comúnmente se conoce como su forma de alimentación, las bacterias se clasifican en autótrofas y heterótrofas. Las autótrofas obtienen carbono a partir del dióxido de carbono del aire. Las heterótrofas obtienen carbono a partir de compuestos orgánicos. 2. Por su fuente de energía, las bacterias pueden ser fotótrofas o quimiótrofas. Las fotótrofas utilizan luz como fuente de energía. Las quimiótrofas obtienen energía mediante reacciones de óxido-reducción y se pueden subclasificar con base en el tipo de donador de electrones que utilizan. Las que utilizan donadores electrónicos inorgánicos como hidrógeno, amoníaco o azufre se llaman quimiolitotrofas. Las que utilizan glucosa o algunos otros compuestos orgánicos como donadores de electrones se denominan quimiorganotrofas. Y 3. Por su aceptor de electrones, lo que comúnmente se conoce como su forma de respiración, las bacterias heterótrofas se pueden dividir en 2 clases, aerobias y anaerobias. Las aerobias utilizan oxígeno molecular como aceptor de electrones, es decir, requieren oxígeno para su desarrollo. Por su parte, las anaerobias no utilizan oxígeno, sino alguna otra molécula como aceptor de electrones. Esta es una pregunta de parcial, ¿no? ¿Cuáles son las bacterias que requieren de oxígeno para su supervivencia? Entonces acuérdense, son las aerobias, y las que no requieren oxígeno son las anaerobias, o sea, las que viven intracelularmente o las que si no requieren oxígeno. Entonces es una pregunta importante. Es decir, no necesitan oxígeno para subsistir. Muchas bacterias son tanto aerobias como anaerobias, dependiendo de si hay oxígeno molecular en el ambiente o no, y se denominan facultativas. Por otro lado, las bacterias anaerobias estrictas son aquellas que para sobrevivir necesitan una atmósfera sin oxígeno. Listo, digamos que eso era como el resumen de la fisiopatología de las bacterias, de cómo funcionaba una bacteria. Ahora vamos a ver la parte de, bueno, espera a ver cuánto nos queda, 7 minutos. Yo creo que alcanzamos a mirar el videito. Entonces,
Acá vemos que las bacterias para hacerle pruebas de laboratorio, porque lo que queremos es saber cómo es que se hacen en el laboratorio las pruebas bioquímicas en el laboratorio para identificación de bacterias, entonces hay muchas pruebas, ¿sí? Dependiendo de la estructura bacteriana, de la composición de la bacteria y todo esto. Entonces hay pruebas que se utilizan en identificación preliminar y con lecturas inmediatas como la catalasa y la oxidasa. Hay otras que son, digamos, más, que requieren un trabajo mayor de digamos que identificación, como, bueno, pruebas rápidas con lecturas de 6 o más horas, como la hidrólisis de hipuratos, la beta-galactosidasa, las aminopeptidasas, la ureasa, el indol, todas esas son pruebas químicas que se le hacen a la bacteria para saber qué bacteria es. Las pruebas lentas como lectura de 18 a 48 horas, que incluyen la oxidofermentación, la reducción de nitritos. Acuérdense que ya hablamos de la reducción de nitritos cuando hablamos de bacterias del tracto urinario, ¿cierto? Que la reacción de nitritos no es, digamos, patógena en la tira reactiva, ¿se acuerdan? Porque era que no se pueden encontrar nitritos en orina. ¿Porque quiere decir que hay bacterias? Pues ellos degradan los nitritos, hay reducción de nitritos. El rojo de metileno, el Boger Postkauer, el agar de hierro Kiger, la fermentación de azúcar, la hidrólisis de la esculina, la coagulasa, la fenilalanina, desaminasa, el dineasa, la hidrólisis de gelatina, la descarboxilasa, lipasa, lecitina, utilización de citratos, utilización de malonatos, prueba de CAM, y entre las más frecuentes, basadas en la caracterización de resistencia a ciertas sustancias, como la optoquina, la bacitracina, o sea, eso es como para mirar qué antibiótico se puede manejar con esa bacteria. La solubilidad de la bilis y el crecimiento del caldo de hipersalino. Entonces, todos estos son como exámenes que se le hace a la bacteria, ¿listo? Entonces, vamos a ver un videito ahí relacionado con esto. Esta práctica se realiza para la identificación de Ya se los comparto. bacterias gram negativas mediante el uso de pruebas bioquímicas en microtubos en una galería API. Eso se llama una batería de bioquímica para identificación bacteriana. Esto que estamos viendo ahí. Y 20. Esta galería está diseñada para la identificación de enterobacterias y bacterias relacionadas. La galería consta de 20 microtubos con el correspondiente medio deshidratado, en cada uno de los cuales se realizará una prueba bioquímica determinada. En cada tubo se pueden diferenciar dos partes, el tubo en sí y la cúpula. Antes de la inoculación, se añadirá agua a los alveolos de la base de la galería, retirando el exceso de agua. Para realizar estas pruebas es primordial partir de un cultivo puro de la bacteria. A partir de él, se hará una suspensión de algunas colonias de la bacteria en solución salina y se inoculará cada tubo con esta suspensión. La bacteria tiene que estar completamente identificada, es decir, separada de las otras, o sea, se tiene que hacer varias siembras en cultivos para que la bacteria ya quede solita, su sola bacteria, para poder identificarla, porque si no es una contaminación cruzada entre bacterias. Todos los tubos se llenan solo hasta la base de la cúpula con las siguientes excepciones. En los llamados VP, gel y CID, la suspensión bacteriana también se añade a la cúpula.
En el caso de los tubos ADH, LDC, ODC, H2S y URE, la cúpula se rellena con parafina líquida para conseguir condiciones anóxicas en el tubo. Finalmente, taparemos la galería para evitar la evaporación y la incubaremos en una estufa a 37 grados centígrados durante 24 horas. Transcurrido este tiempo, se pueden leer los resultados. Pruebas bioquímicas. ONPG. Se investiga la presencia de beta-galactosidasa. El medio contiene ONPG, que es incoloro. La enzima rompe esta molécula generando un producto de color amarillo. Por ello, el color amarillo indica una reacción positiva, en tanto que la reacción negativa es incolora. ADH, LDC, ODC, ureasa. Si la bacteria presenta esas enzimas, arginina de hidrolasa